Ahora sí ya lo veo. ¿Cuánto tiempo va a ser el programa? 1 hora aproximadamente. Bueno, muy buenas noches. Soy Gilberto Escobar. Es un gusto acompañarlos nuevamente por Facebook en un programa de problemas técnicos, un programa totalmente en vivo. Hoy es sábado 14 de octubre, de noviembre. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. Problemas técnicos es un espacio de diálogo, reflexión sobre la coyuntura nacional. En esta edición hablaremos del tema complejo de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, pero en específico la actual designación de dos personajes que no han sido bien recibidos por la sociedad guatemalteca y además de ello tienen vínculos con petroleras e hidroeléctricas. Para eso hemos invitado a un especialista en el tema, al abogado Ramón Cadena. Gracias por acompañarnos. Para poner un poco el contexto y poderles contar sobre lo que ha pasado en esta última semana, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad y a Jorge Rolando Rosales Mirón como magistrado suplente de la CC. Su idoneidad está siendo cuestionada por varios sectores de la sociedad civil. La designación de Molina Barreto fue en sustitución de Neftalí Aldana, quien tuvo que dejar el cargo por problemas de salud, y a Jorge Rolando Rosales Mirón como suplente. Pero ¿quiénes son estos dos nombrados? El magistrado titular Roberto Molina Barreto fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad durante el presidente Oscar Berché, Álvaro Colón, Otto Pérez Molina, de 2006 a 2016. O sea, no es nuevo en el cargo. Además, Molina Barreto fue uno de los 3 magistrados que anuló la sentencia por genocidio al fallecido ya general Ríos Montt en mayo de 2013. Molina Barreto fue candidato de la presidencia por el partido Valor para acompañar a la candidata a la presidencia Suri Ríos Sosa en 2018, pero en 2019 el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral negaron su inscripción con base al artículo constitucional 186 que le prohíbe la participación a Ríos Sosa por ser hija del jefe de facto Efraín Ríos Montt. Mientras que Jorge Rolando Rosales Mirón fue diputado por el departamento de Zacatepeques del Partido Avanzada Nacional PAN en el año 2000 a 2004 y también se sabe que fue representante legal de la petrolera Latin America Resources con presencia en el municipio de La Chua, que preside el estadounidense Gregory Charles Smith, el quinto cónyuge de Suri Ríos. Mirón es proveedor del Estado y su última adjudicación, según el portal de Guatecompras, fue por una asesoría jurídica a la Municipalidad de Pastores Zacatepec. Guatemala no se encuentra pasando por el mejor momento de democracia. Al contrario, a 2 analistas que hemos consultado, ellos detallan que estamos ante un proceso de regresión. Ramón Cadena es abogado y presidente de la Comisión Internacional de Juristas. Es uno de los abogados más importantes del país. Buenas noches y bienvenido a Problemas Técnicos, Ramón. Para empezar con esta conversación, para hablar de la CC y la Corte Suprema de Justicia, ¿podría explicarnos qué son y cuáles son sus funciones? Gracias, Gilberto. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Y déjeme decirle primero que qué importante es este programa, ya que la ciudadanía necesita comprender más el tema de justicia. La Corte de Constitucionalidad fue creada en la Constitución de 1985 y es un órgano especializado en temas constitucionales. Diríamos que es parte del sistema de justicia, pero no es parte de la justicia ordinaria, es la justicia constitucional la que está en juego en la Corte de Constitucionalidad. Y por otro lado, la justicia ordinaria, llamémosle el Poder Judicial, tiene dentro de su estructura, lamentablemente, una estructura jerárquica que debería de ser más bien horizontal y no vertical como nos han enseñado desde mucho tiempo atrás.
la Corte Suprema de Justicia tiene que conocer los casos en casación. Debería de ser, la Corte Suprema de Justicia debería de ser un órgano que no tenga facultades administrativas, es decir, que no pueda influir en nombramientos, que no maneje presupuesto, sino que se dedique simplemente a juzgar. Sin embargo, no es así. Esa ha sido una de las grandes luchas para lograr una reforma constitucional, porque claro, hay que reformar la Constitución para que la Corte ya no tenga ese tipo de funciones. Pero por un lado entonces tenemos a la Corte de Constitucionalidad que administra la justicia constitucional y que vela por el cumplimiento y el respeto de las normas constitucionales, vela por la interpretación constitucional que debería de desarrollar más las normas de la Constitución de 1985 mediante fallos y mediante interpretación en consultas que se le hagan, etcétera. Mientras que la Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo dentro del Poder Judicial, un órgano máximo que, como digo, nos han metido en la cabeza esa jerarquía y entonces lo vemos como el órgano máximo a nivel jerárquico, pero no debería de ser así. Un juez de paz, que es en donde se inician los jueces de carrera, un juez de paz tiene tanto poder con sus sentencias como un juez o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y no debería de haber ese concepto de verticalidad entre los magistrados de la Corte y los jueces de instancia o de paz, sino que debería de haber más bien un concepto de igualdad, un concepto de verticalidad. Todos son jueces y juezas y todas y todos tienen ese gran poder de emitir sentencias, de interpretar el derecho y de crear derecho mediante sus fallos. Es decir, voy a poner un ejemplo para terminar esta pregunta. Un juez de paz puede conocer un recurso de exhibición personal y salvarle la vida a una persona si lo encuentra detenido arbitrariamente. Exactamente la misma función cumple un magistrado de Corte Suprema de Justicia y por eso debería de considerarse más bien esa horizontalidad entre los jueces y no esa verticalidad del cual están tan influenciados, y que un juez de paz cuando le habla a un magistrado siente como que fuera su jefe. No hay relación jerárquica entre jueces. El juez de paz tiene tanto poder, lo único que tiene es una competencia distinta, pero para emitir sus sentencias interpreta el derecho, aplica el derecho, hace justicia. Gracias por esa explicación magistral. Yo creo que es bien importante poder entender esto para la próxima pregunta, que es el pasado 10 de noviembre se eligió a Roberto Molina Barreto como magistrado titular y de Jorge Rosales Mirón como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué significa la llegada de estos dos personajes a la Corte? Sí, mire, significa que la lucha que iniciaron ya hace 2 años casi, ha terminado en una de sus fases porque ahora van a tener más control de la Corte de Constitucionalidad. La lucha que iniciaron el sector privado, el sector militar, los funcionarios de gobierno, molestos por la Corte de Constitucionalidad, por sus fallos que, dicho sea de paso, eran totalmente legales y hacían justicia constitucional. Pero claro, ha habido molestia por los fallos que han emitido en materia de consulta de pueblos indígenas, ha habido molestia por los fallos en los que le han dado legitimación activa, no solo en materia de amparo, no solo a aquel que es afectado de sus derechos, sino también esto, más bien un concepto más amplio en el sentido de que el interés difuso también puede verse afectado un ciudadano o ciudadana
por una mala elección de una corte y por lo tanto tiene legitimidad para presentar el recurso de amparo. Estos fallos le han causado mucha molestia al sector del poder económico y del poder militar y a funcionarios corruptos, y por eso querían quitarlo. El nombramiento de Molina Barreto y de Rosales Mirón, para mí significa que han tomado parte del control que han querido tomar desde hace 2 años. Y que de aquí en adelante, obviamente, ya sabemos que Molina Barreto falla con muy poca imparcialidad. Es una persona parcializada. Porque mire, Gilberto, yo diría que si una persona es nombrada y se sabe que tiene una posición conservadora, bueno, eso sucede en cualquier país del mundo. Jueces que son nombrados. Acaba de suceder en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también para controlar la Corte Suprema de Justicia, que era importante para Trump. Pero en cualquier país del mundo hay jueces progresistas y hay jueces conservadores. El problema es que una persona como Molina Barreto, que es conservador, también tenga nexos tan fuertes con por ejemplo, la familia de Ríos Montt, y que eso le hace perder la imparcialidad que debe de tener todo juez, sea de la Corte de Constitucionalidad, sea de la Suprema, sea un juez de la Corte de Apelaciones, sea un juez de primera instancia, sea un juez de paz, tienen que ser imparciales, es decir, no tienen que tener ningún interés en la causa que conocen. Y por el otro lado, le hace perder a Molina Barreto la independencia, es decir, que no va a fallar en forma independiente, sino que van a influir en sus fallos el sector privado organizado, el CACIF, va a influir en sus fallos, podría influir incluso en fallos tan importantes que ahora llegan hasta la Corte de Constitucionalidad relativos al derecho penal, podría influir Otto Pérez Molina, por ejemplo, podría influir personas que están detenidas hoy día para que se les deje en libertad y que sean beneficiados por un fallo en el que él va a promover una sentencia, ya sea a favor o en contra de alguien. Entonces, significa que la Corte de Constitucionalidad ha perdido con este magistrado una correlación de fuerzas que ha venido dándose en la que se ha expresado el derecho progresista, el derecho a favor de los pueblos indígenas, el derecho a favor de la consulta, y que ahora, con la presencia de Molina Barreto, hay un cambio grande, pero lamentablemente no le puedo decir yo que es un cambio hacia el conservadurismo, nada más, únicamente, no. Es también un fallo hacia la pérdida de independencia y hacia la pérdida de imparcialidad, y eso es muy grave para la justicia en Guatemala. Y en ese sentido, ¿nos puede mencionar cuáles fueron las irregularidades en la elección de Barreto y Mirón? Bueno, yo creo que el principal obstáculo aquí fue que ahora sí resolvieron rápido. Les interesaba nombrarlo rápidamente, resolvieron rápidamente, siguieron el mal ejemplo de las cortes de la elección de magistrados en Estados Unidos, que generalmente en Estados Unidos pasan por un proceso de entrevistas, de supervisión, etcétera. No lo hicieron y lo irrespetaron y eligieron rápidamente a una jueza que es muy conservadora y que se cree que va a ir a fallar, sobre todo en casos, por ejemplo, de aborto, va a ir a fallar en contra del aborto. Pero en este caso de Molina Barreto han fallado, han elegido a una persona que va a ir, ya sabemos cómo va a ir a resolver. Si se trata de un caso de lucha contra la impunidad, va a resolver a favor de la impunidad. Se trata de una persona impune, se trata de una persona comprometida con el pacto de corruptos, se trata de una persona cuya independencia está comprometida con sectores del poder económico, político, militar. Y hoy día que ya comprendemos bien lo que representa y significa el pacto de corruptos,
Se trata de una persona que va a ir a defender y a fortalecer ese pacto a la Corte de Constitucionalidad. Que es muy interesante lo que nos acaba de mencionar, yo creo que es lo medular también, con la llegada de Barreto y Mirón, ¿cuál es el panorama entonces para la democracia en Guatemala? Mire, nosotros como Comisión Internacional de Juristas lo hemos dicho ya en comunicados y venimos analizando el Estado de Derecho desde hace tiempo. Usted sabe que la SIG es especialista en el análisis de lo que es el Estado de Derecho, o sea, un Estado que está regido por el derecho. Precisamente desde hace 2 años y medio, en el gobierno de Jimmy Morales, ya se venía gestando ese pacto de corruptos con mucha fuerza. Jimmy Morales viene a decir que y a no renovar el mandato de la CICIG. Por lo tanto, la CICIG tuvo que irse del país. Yamatei viene a seguir la política de Jimmy Morales y entonces lo que tenemos hoy día para la democracia guatemalteca es una Corte de Constitucionalidad que lo que va a hacer es seguir afectando el Estado de Derecho, va a seguir resolviendo de acuerdo a los intereses del grupo de corruptos o de personas detenidas o de personas de las transnacionales. Imagínese que el suplente es o fue abogado de una petrolera. Eso se debió de haber permitido un tiempo para que se presentaran tachas, pero no, ahora sí, todo se hizo muy rápido. Entonces lo que va a representar es una mayor ruptura del Estado de Derecho. Ya dijimos que hay una ruptura gradual del Estado de Derecho, que hay una afectación gradual de la democracia. Y yo le digo, Gilberto, mi opinión es que hoy día tenemos en Guatemala un golpe de Estado. Se ha llamado golpe de Estado técnico, se le puede llamar como quiera, pero el hecho es que se ha venido a violar la Constitución sistemáticamente y por lo tanto lo que tenemos no son autoridades electas de conformidad con el derecho, sino que autoridades nombradas para ir a defender los intereses de grupos. Eso es lo que tenemos hoy día y eso va simplemente a seguir afectando aún más la democracia. Cosa que yo cuestionaría, para empezar, ¿tenemos aún democracia en Guatemala? Porque no podemos hablar de una democracia cuando vemos que a los magistrados se les elige rápidamente, se les elige sin permitir una supervisión, se les elige para ir a defender los intereses de los grupos que representan, porque representan a un grupo. ¿Qué democracia puede haber ahí? Cuando vemos además que no hay independencia entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No hay independencia. La otra vez yo estuve en un programa con un especialista de Legis, de una organización guatemalteca que tiene que ver con cabildeo en el Congreso, y él lo decía muy claro: quien dicta los votos en el Congreso es el presidente de la República. Pero ¿cómo podemos entonces hablar de una democracia en un país en donde no hay mínimamente división de poderes? Sobre el tema de la salida de la CICIG. Ahora bien, ¿podría darnos su opinión si la llegada de Barreto y Mirón a la Corte es parte de la estrategia de los grupos anti-CICIG? Totalmente, claro que sí, claro que sí. En el 2017 le decía yo que Jimmy Morales inició con la declaratoria de persona non grato a Iván Velázquez. Inició esta represión en contra de las Cortes, que el mismo Jimmy Morales llegó a llamar terroristas judiciales. Imagínese esa intromisión del presidente en el sistema de justicia. Bueno, pero en todo caso se inició los ataques a la CICIG. Estos culminaron con la salida de la CICIG en el, creo, 2019, hace ya un año. No se le renovó el mandato.
Nosotros un poquito antes de agosto del 2017, a inicios, creo que fue en febrero del 2017, tuvimos una misión con abogados de la comisión, comisionados abogados de la Comisión Internacional de Juristas. Y la idea era evaluar la situación de la abogacía, no de los jueces, sino de la abogacía, cómo se puede ejercer la abogacía en Guatemala, se puede ejercer con libertad, se puede ejercer sin peligro, etcétera. Y ya desde esa ocasión, usted puede verlo, nuestro comunicado, creo que fue de febrero del 2017, lo dijimos, porque a las personas que entrevistaron también ya lo habían identificado. Hay un pacto de impunidad, ahí no se llamaba todavía pacto de corruptos, hay un pacto de impunidad que significa, primero, controlar la Procuraduría de Derechos Humanos. Segundo, tomar control del Ministerio Público. Tercero, tomar control de la Corte de Constitucionalidad. Cuarto, sacar al comisionado Iván Velázquez. Eso le estoy diciendo en febrero del 2017. En septiembre del 2019, el gobierno de Jimmy Morales logró su objetivo y la CICIG se retiró, ya no hubo más prórroga del mandato de la CICIG. Y ahora, o sea que esto viene desde antes y ahora el nombramiento de Molina Barreto representa fortalecer ese pacto de corruptos, porque están tomando control de una de los organismos más importantes en justicia constitucional, el más alto en justicia constitucional, claro. El único, digamos, especializado, porque todos los jueces y juezas tienen que hacer un control de constitucionalidad en sus casos, en todos los casos, penales, civiles, laborales, siempre tienen que hacerlo. O sea, son jueces constitucionales, es lo que le decía también al inicio, que estamos muy acostumbrados a ver ese sistema jerárquico, pero hay que empezar a educarnos también la sociedad para hacerle ver a los jueces, a los magistrados, que la justicia no es jerárquica, la justicia es horizontal. Todos tienen el mismo poder. Pero bueno, el hecho es que controlan la Corte de Constitucionalidad con el nombramiento de Molina Barreto y por lo tanto el pacto de corruptos se fortalece notablemente, notablemente. Sí. Claro, y ahora quisiera que nos remarcara, sobre todo con la llegada de esta dupla, qué procesos truncarían o cuál sería la función específica de ambos al llegar a la Corte o ya estando ahora en la Corte. Sí, mire, yo no tengo en la mente los casos específicos ni cuáles son los expedientes, digamos, pero le voy a poner ejemplos. Mire, en materia, por ejemplo, en materia de explotación de recursos naturales, y podemos tener casi seguro que Molina Barreto va a ir a defender una tesis contraria a la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y una tesis contraria a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a la consulta, etc. Eso es en materia de explotación de recursos naturales, que hay tantos casos que llegan a la CC, todos terminan en la Corte de Constitucionalidad. Usted vio la CGN, ha habido avances notables, por primera vez sentencias que ordenan la suspensión del trabajo de una transnacional como la CGN. No la han cumplido la sentencia, porque ahí siguen en Izabal, pero no la han cumplido, siguen en Izabal implementando actividades, pero el Ejecutivo se ha vuelto protector de la CGN y de las empresas transnacionales, el organismo ejecutivo. El presidente de la República está ahí también como parte del pacto de corruptos, no nos engañemos. Él representa también la implementación de ese pacto. Él le da continuidad a la política de Jimmy Morales. Él impone estados de sitio a diestra y siniestra. La pandemia le dio luz verde irrefutable, digamos, porque no se podía cuestionar, para establecer el estado de calamidad. Perfecto. Pero, mire, primero que todo lo estableció prematuramente. Y segundo,
lo ha alargado, luego estableció estado de sitio en Izabal para controlar también al movimiento que está en contra de la CGN. Entonces, volviendo a Molina Barreto y sus fallos, yo le puedo decir cómo, eso lo podemos imaginar cómo va a fallar, no le puedo hablar de los fallos, pero sí, en materia de impunidad va a fallar a favor de la impunidad. Si le llega un caso relativo, por ejemplo, que llegara un caso relacionado con una de las masacres cometidas por militares, Molina Barreto va a tratar de hacer lo que ya hizo en una ocasión, que es afectar el caso de genocidio. En materia de impunidad, entonces va a fallar a favor de la impunidad. En materia de recursos naturales y territorios de los pueblos indígenas, va a fallar en contra de los pueblos indígenas. En materia de corrupción, va a fallar a favor de la corrupción. Es muy lamentable, es muy lamentable. Hay fallos de Molina Barreto relacionados con la elección de cortes en los que sí defendió en el 2010, digamos, pero habría que escudriñarlos, escarbar, buscarlos, porque lo que se sabe es que él va a defender corrupción, impunidad y a no reconocer derechos de pueblos indígenas. Es muy lamentable lo que está pasando para los derechos humanos de la gente, ¿verdad? Si hay un caso en donde un funcionario de alto nivel está involucrado y él puede hacer con un fallo, hacer que lo liberen, lo va a hacer, lo va a hacer. Él defiende los intereses del CACIF, él defiende los intereses de los militares. Bueno, fue candidato del partido de Suri Ríos. ¿Qué más queremos? Ha defendido a Ríos Montt dentro de la corte y eso está prohibido porque los magistrados pueden ser conservadores, pueden tener una idea específica, pero lo que hacen dentro de la corte es emitir fallos de conformidad con el derecho. No se convierten en los abogados defensores de intereses de personas o de grupos. Claro, y ahora bien, para ponernos en un contexto, ya ha pasado más de un año sin elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles han sido los motivos del atraso y qué impactos tienen estos para la democracia del país? Mire, ese es muy interesante este asunto porque nos demuestra que el Estado de Derecho guatemalteco ha sido atacado sistemáticamente. Imagínese usted, esto no es nuevo. Es nuevo todo lo que se está viviendo en el sentido de que el Congreso no quiere elegir y no elige porque lo que quiere es tener control de las cortes y que ya ahorita que logra que quede Molina Barreto, en el próximo año tendrá que haber nuevamente elecciones y quiere que esta misma corte sea la que elija. Por eso es que sigue retrasando la elección. Pero esto el tema de la corrupción alrededor de las comisiones de postulación no es nuevo. Si vamos a la elección del 2009, sucedió exactamente lo mismo. Y en ese caso, la CICIG no estaba dirigida por Iván Velázquez. Imagínense que en el 2009 todavía estaba Carlos Castresana. ¿Qué fue lo que pasó? Carlos Castresana hizo un buen trabajo, pero le empezaron a hacer la vida imposible los sectores interesados. Eso es lo que siempre sucede. Ya ve que ahora anunciaron una manifestación enfrente de la exresidencia de la CICIG. ¿Por qué? Porque Biden ha dicho una manifestación a favor de Trump, que en principio uno diría, pero no tiene nada que ver, la CICIG ya salió. Pero claro que si las declaraciones de Biden son verídicas, de que sí le gustaría otra CICIG para Guatemala y para Centroamérica, entonces otra vez empiezan a atacar ahí. Los sectores de poder siempre van a atacar y por eso van a atacar a quienes nos oponemos a la impunidad, van a atacar a quienes nos oponemos a la corrupción y va a atacar sistemáticamente a quienes defendemos la territorialidad de los pueblos indígenas. Eso así va a ser. Y va a atacar a los defensores y defensoras de
de los territorios, de los derechos de las mujeres, etcétera, cuando afectan sus intereses. Eso siempre va a pasar así. Ha pasado en Estados Unidos y en Guatemala. El problema es, la gran diferencia es que en Guatemala las cortes también están comprometidas. Entonces, esto va a seguir sucediendo y van a seguir atacando a todas estas personas que defienden derechos. Van a seguir criminalizándolas, van a seguir creando campañas de desprestigio, van a seguir acusándolos ilegítimamente de delitos, que es otro delito, dicho sea de paso, pero se les acusa, se les inventan las pruebas, se les inventan los hechos, y el problema es que los jueces también fallan a favor de los sectores poderosos. Entonces, mire, es muy lamentable lo que está pasando y el Estado de Derecho va a seguir siendo afectado seriamente, no solo por la elección de las Cortes y por la no elección de las Cortes por parte del Congreso de la República, sino que también por estos nombramientos ilegales que se están haciendo, que no permiten la supervisión, que no permiten que la sociedad civil exprese dando pruebas de la falta de imparcialidad de funcionarios como el recién electo Molina Barreto. Ahora bien, ya que hemos hablado de estas dos instancias, ¿cuál es la realidad en temas de justicia y de derechos humanos para el país? ¿A qué se enfrenta la sociedad guatemalteca? ¿O acaso esto es parte de una estrategia para el regreso a épocas oscuras del país? Mire, es una estrategia regresiva, definitivamente. Es una estrategia regresiva. Ya ve usted, todo lo debemos de integrar. Es muy importante no ver las cosas aisladas, no ver que se eligió a un magistrado de la CC aisladamente de que no se elige a la Corte Suprema, a los magistrados de salas de apelaciones y de Suprema, y esos dos hechos verlos aislados, por ejemplo, de que el presidente Yamatei afectó la institucionalidad de la paz, y verlo aislado de otros y otros hechos. Todo está relacionado. Ya ve usted que Yamatei lo que ha hecho es afectar la institucionalidad de la paz. Entonces, lo que quieren es tomar control del país, tomar control, y como sucedió durante el conflicto armado interno, solo que con métodos diferentes. Antes fue con represión, ahora es parte con represión y otra parte con medios supuestamente jurídicos, aplicando supuestamente normas legales, pero para evitar la aplicación de otras normas legales. Es decir, ellos no quieren que se les aplique el Código Penal y que se les juzgue por actos de corrupción. Ahí está, por ejemplo, el acto de corrupción de la pandemia y la campaña ¿Dónde está el dinero?, que nos demuestran precisamente que este gobierno es tan corrupto como el anterior. Bueno, entonces el control, se lo decía a un grupo de compañeros en una entrevista también. Los acuerdos de paz significaron que la sociedad civil dejaba la lucha armada, retornaba a la lucha, digamos, de elecciones y pacífica, y renunciaba a la lucha del poder por medio de la vía armada. ¿Qué significó eso? Que aceptamos acuerdos de paz que nos metieron a la lucha por el reformismo, no por la revolución. Lo que se pretendía era una revolución, un cambio revolucionario por medio de la lucha armada, pero nos metieron en un reformismo dentro del sistema jurídico.
¿verdad? Ahora bien, 20 años después queda demostrado que no hay espacio para el reformismo, ni siquiera porque los sectores más poderosos como el CACIF, los militares y otros, no quieren ni siquiera permitir las reformas. Eso es lo más triste en este país, que lo que nos están demostrando los actos de no elegir cortes, de nombrar rápidamente a magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son parciales, completamente parciales, parcializados, de afectar la institucionalidad de la paz, de no dejar que exista un mecanismo internacional contra la impunidad, lo que está pasando es que están controlando el país para evitar que se den las mínimas reformas que el país necesita para ser más igualitario. Este país de Guatemala, la lucha armada empezó precisamente porque había muy poca igualdad entre ricos y pobres. Más bien, lo que marca nuestro país es la desigualdad entre ricos y pobres, entre ladinos e indígenas, entre campesinos y personas que detentan los medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se da una mínima reforma que se trate de implementar, se evita, se hace todo para evitar esa reforma. Por lo tanto, esa fórmula que se pretendía implementar a través de los acuerdos de paz a favor del reformismo, está viéndose que está fallando, pero no porque los acuerdos de paz sean malos, no porque los acuerdos de paz no tengan suficiente energía como para proponer los cambios que el país necesita, sino que precisamente porque no lo permiten los sectores poderosos que van a perder la hegemonía del país con esas pequeñas reformas, porque son pequeñas reformas. Eso es lo que estamos viviendo, Gilberto, y creo yo que es muy lamentable. Eso es lo que se va a seguir fortaleciendo con estas medidas que están avanzando, aunque yo le diría que en nuestro país las cosas cambian tan rápidamente que la elección de Biden sí es muy importante en materia de lucha contra la corrupción. No creo que vaya a incidir en materia económica, pero sí en materia de lucha contra la corrupción creo que sí las cosas pueden cambiar. En fin, las cosas en Guatemala cambian de la noche a la mañana y debemos de tener la esperanza de que las cosas van a cambiar y que no vamos a seguir permitiendo que avance este pacto de corruptos. Claro, yo creo que en este análisis que nos ha realizado bastante específico, y para ir finalizando con la entrevista, ¿qué escenario ve para el futuro inmediato? Mire, primero yo creo que el futuro inmediato, ya estamos finalizando el año, es decir, lo más importante ahorita es ver ver si se puede todavía eh, modificar esa elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo sé que ya hay un amparo y ojalá que la Corte de Constitucionalidad lo tome en serio, pero invitaría a que presentemos otros recursos que justifiquen también por qué razón la elección de Molina Barreto es negativa y por qué no tiene la característica de ser una persona que va a garantizar independencia ni imparcialidad y por lo tanto no llena los estándares internacionales. Yo creo que eso es en el escenario más inmediato. Ahora, tenemos en el futuro elecciones de cortes, elecciones de nuevos magistrados de la CC. Tenemos el grave problema de la defensa de los recursos naturales, la suspensión de transnacionales que están cometiendo graves afectaciones al medio ambiente, y yo creo que esto es algo que debemos de tomar en cuenta también. Y como sociedad pensaría que un escenario fundamental es tratar de avanzar en un pacto de unidad.
En primer lugar, un pacto de unidad entre los grupos afines, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, de derechos de la mujer, de la niñez, en fin, lograr un pacto de unidad para luego pasar a negociar un pacto concertado con estos grupos. De lo contrario, vamos a seguir, a seguir presenciando el avance del pacto de corruptos, menos democracia, más violaciones al Estado de Derecho, más violaciones a los derechos humanos de las personas, que usted es muy importante esa pregunta que me hacía, ¿cómo quedan los derechos de las personas? Debemos de comprender que los jueces y las juezas lo que hacen es defender derechos, precisamente. Y si no tenemos un poder judicial independiente, no vamos a tener un sistema de justicia que defienda los derechos de las personas. Por lo tanto, creo que debemos de hacer todo lo posible por parar los avances del pacto de corruptos. Eso es lo que yo vería de aquí a 6 meses. Claro que de ahí vamos a tener un escenario de un segundo año de gobierno. Este gobierno sigue gobernando con estados de excepción, que es la excepción y no la regla general. Ellos siguen gobernando con estados de excepción como que fuera la regla general. Y su nombre lo dice, es un estado de excepción. Son estados que deben de estar regidos por la proporcionalidad y por la estricta necesidad de la restricción. Y vea usted lo que ha hecho Yamatei, una pandemia, bueno, estado de calamidad. Pero luego, un conflicto entre Nahualá y Ixtahuacán, estado de sitio. Pero ¿cómo puede ser? Si un conflicto territorial no se resuelve por medio de estado de sitio. Entonces, si no hacemos algo, el próximo año vamos a seguir siendo gobernados por personas corruptas y por personas autoritarias. Y la restricción de derechos va a seguir afectando los derechos humanos de las personas. Ya ahorita por el tema migratorio, que entraron este grupo de migrantes en forma masiva de Honduras, Yamatei estableció otro estado de sitio para Izabal. No, no puede ser. No puede ser que nosotros como ciudadanos aceptemos ser gobernados por medio de estados de excepción. Los estados de excepción son la excepción y no son la regla. Eso vería yo al futuro. Es un futuro muy duro, es un futuro de mucha batalla, pero también, creo yo, debería de ser un futuro de mucha unidad, de mucho diálogo y de mucho consenso entre pueblos indígenas y entre pueblos indígenas, garífunas, xincas y ladinos, y luego entre los 4 pueblos con el Estado para sentarlo a modificar las reglas del juego. No pueden torcernos el brazo de la forma en que lo vienen haciendo. Tenemos que lograr de nuestra parte, lograr cambiar esa correlación de fuerzas y lograr cambiar esas políticas autoritarias que nos están haciendo tanto daño. Con esto último que el abogado Cadena nos mencionaba, agradecemos los aportes del abogado Cadena y agradecemos también a quienes nos han seguido en esta transmisión y al equipo que hizo posible la transmisión del programa de Problemas Técnicos. Fue un gusto haberles acompañado. Buena noche y buen fin de semana. Muchas gracias, abogado Cadena. Gracias.